Bienvenidos. Estamos muy contentos en este día porque tenemos una invitada muy especial directamente desde Málaga. Para nuestra comunidad de Editamundi, como tenemos siempre la costumbre de hacer estas entrevistas con nuevos universos narrativos, con nuevos autores, y en este caso, desde Italia saltamos hasta la bella ciudad de Málaga, que tuvimos eh, el honor de visitar durante la Feria del Libro de este año, y ahí fue donde conocimos a Miranda. Miranda, si gustas, preséntate para la gente que no te conoce, quién eres y háblanos un poquito sobre ti. Sí, bueno, ya más o menos me has presentado. Yo no soy nadie especial realmente. Simplemente Miranda Lama de Málaga, que decidió un día escribir un libro. Y poco más en realidad. No soy una persona que vea como que ha hecho tampoco grandes cosas. Pero definitivamente el simple hecho de haber ya publicado tu primer libro, ya estamos hablando de algo grande, ¿no? Algo bonito, que es dar ese primer paso, ese salto que cuesta mucho a veces, ¿no? Y me Me costó, imagino me que, costó. que vamos a expandir bastante sobre esa travesía. Pero cuéntanos un poco, ¿no? Háblanos, presenta tú misma Mestizo, de qué va el libro, cuál fue tu inspiración y qué es lo que un lector puede encontrar en esta obra. Sí, pues es este. Lo tengo justo aquí al ladito. Me hice yo la portada también, más o menos. Bella. Intenté que fuera lo más simple posible. No quería que Ok, fuese muy llamativa, porque al fin y al cabo es más la historia que vas a encontrar dentro. Así que quise usar esa tonalidad también de blancos y grises. correcto. El propio Correcto. libro no surgió tampoco con la idea de decir, venga, voy a escribir un libro porque sí. Ok. El personaje ya estaba inventado desde hacía muchísimo tiempo, como un personaje secundario de un Ah, libro que ya estaba escribiendo en mi adolescencia. Surgió de hecho como más un secundario, el secundario negativo, como quien dice, de la historia, o como lo ok. verían algunos, porque yo no considero que hay buenos ni malos, todos son matices de grises. Correcto. ¿Y qué fue lo Entonces, que te empujó a ujú, convertir a este personaje secundario en el principal de tu obra al final? me gusta la pregunta, porque le di muchas vueltas, muchas. Yo al principio la idea inicial habría sido hacer el libro original, desde un principio. Pero esos primeros bocetos del libro lo leyeron familiares, lo leyeron amigos y todos Sí. coincidían en que este personaje en concreto no lo aguantaban. Y me Ok. decían, no, es malo. Y yo, que no es malo. Y ellos, es malo. Y yo, no es malo. Es que no lo entendéis. Y eso al final dije yo, pues ahora lo van a entender. Va a ser Ok. el primero que salga a la luz porque quiero que se le comprenda. Tengo esa necesidad de que se le entienda. Porque lo Ah, considero incomprendido. Ujú. y básicamente eso fue el motor, ¿no? O fue la base de donde nació Mestizo, ¿no? Claro, ese fue el arranque. Aparte de que también por motivos de salud y demás llevaba una racha, digamos, de depresión, porque no duraba en ningún trabajo, tampoco estoy consiguiendo desde hace años tener descendencia y ese tipo de Ok, cosas. Y también empecé a darle vueltas a esas cosas de cuando, el día que yo no esté, todo esto que yo me he inventado, ¿dónde queda? ¿Se correcto. va a quedar en un cajón? ¿Lo van a tirar a la basura? Y yo dije, no, quiero dejar algo, una pequeña marca de mí, aunque sea. Que básicamente ese es el propósito de toda la escritura, ¿no? Ujú. Poder dejar para la posteridad lo que son nuestras ideas y nuestros pensamientos. Ha Sí. sido así desde el inicio. Em, Cuéntanos un poquito más sobre cómo se desarrolla la historia de Mestizos. Obviamente ahorita sí Ujú. por lo que nos has platicado hasta este momento, obviamente se siente que hay una gran parte de ti, o al menos de los momentos más duros, plasmados dentro de la obra. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido este desarrollo, de qué va la obra para el lector, Ujú. para alguien que de repente esté buscando
descubrir esta nueva joya, descubrir una lectura diferente, descubrir algo que no sea popular, por decirlo de esta manera. Cuéntanos un poco cómo va. Sí, la historia trata de un muchachito que empieza teniendo 12 años al principio de la historia, es prácticamente un niño, que vive en una ciudad distópica, en los típicos barrios bajos. Estos le quise dar una ambientación cyberpunk porque siempre he sido muy fan de ese tipo de universo y de las distopías y tal. Empieza ahí básicamente en cómo él sobrevive siendo un mestizo, porque en Ok, esa sociedad no está bien visto ni el ser mestizo. Es una sociedad donde el ser humano es el importante. ok, Entonces es esa mezcla entre humano y esa raza que yo tengo que se llaman los Ganumi, que hay gente que me los compara un poquito con los furros, estos típicos ok, animes. Digo, pero bueno, digo, pero tienen más trasfondo, no es solamente eso. Es una manera más, digamos, de ficción, como correcto. demostrar otras etnias. Pues el muchachito resulta que entre que sobrevive y tal, pasan ciertos acontecimientos que no diré, Que que no hay que vamos a leer, desvelar. exacto, no desvelamos, lo acaban atrapando y lo llevan a una institución. Ok, Es una institución supuestamente de corrección para reinsertar en la sociedad, para que tengan un valor. Pero claro, no es todo tan bonito como lo pintan y entonces la historia básicamente se va desarrollando con cómo se ve obligado a sobrevivir, a ocultar también su mestizaje y esas facetas más relacionadas con derecho con respecto a la identidad también del propio personaje. ok. Y Entonces todo lo muestro, sí, ujú, es una lucha constante por descubrir y aceptar su propia identidad. exacto. Podríamos decir así. Claro, podríamos decir que aceptarla, no aceptarla, simplemente sobrevivir, ya depende del momento de la historia y sin decir tampoco cómo ¿Cómo va? acabar. Correcto. Perfecto. En ese caso, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo, porque este es tu primer libro, cuéntanos un Sí, poquito sobre cuánto tiempo te tomó realmente desde el momento en que visualizaste esta idea. Obviamente ya nos contaste un poquito que desde muy mucho tiempo atrás ya tenías un concepto de idea, pero en el momento que quisiste darle vuelta a todo esto para hacer de este personaje secundario un personaje primario que la gente, que el lector realmente pueda entenderlo mejor, de ese punto en adelante, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo te tomó? Platícanos un poquito sobre esa experiencia. sí, pues la verdad es que costó un poco, porque como ya te digo, ya estaba en esta fase de depresión. Entonces me dije, venga, voy a hacerlo, voy a plasmarlo, voy a tal, pero era una mezcla entre desilusión, ilusión, una combinación así extraña. Poco síndrome del impostor, estas cosas que suelen pasarnos mucho a los escritores. Fue aproximadamente 3 años Ah, entre que escribía. A lo mejor un mes entero estaba escribiendo muy ilusionada. Al mes siguiente tenía malestares de mi enfermedad, paraba de escribir, iba dando saltos. Y luego ya lo que es el último año también fue el proceso de los papeleos. El ujú. sacar derechos de autor, hablar con la editorial, lo que la propia editorial se demora en leerlo y en ir haciendo paso a paso cada proceso. Eso sí fue un año Correcto. entero prácticamente en el que yo no tocaba el libro. Era básicamente dárselo a la editorial y esperar que ellos me dijeran los avances y que me parecían. Aún así se demoró bastante. Yo no sabía que era que Tan tardaban tanto, la complicado. verdad. Sí, yo Sí, pensaba que era más rápido. Es lo que piensa todo el mundo al principio, imagino. correcto. Que lo escribo y ya está. No, no. Sí. Muchísimo más trasfondo. No, y curiosamente ese es un comentario bastante recurrente, ¿no? Cuando hablamos con escritores, usamos la palabra emergente, o sea, cuando son las primeras obras, Sí, porque hay una concepción muy general cuando no te has involucrado en el ambiente editorial, donde piensas que lo más difícil es escribir el libro, es- pero no,
sea, te das cuenta que escribir el libro tiene su complejidad, pero después vienen otra serie de pasos que también llevan su complejidad. Entonces, Exacto. desde el proceso de la intervención editorial para aquellos que obviamente que lo hacen a través de un acompañamiento editorial de cualquier clase, sea una casa editorial o un servicio editorial, una consultoría, etcétera, hasta aquellos que incluso cuando lo hacen de forma autónoma, ¿no? Cuando es un escritor autónomo, también obviamente te empiezas a dar cuenta que no es tan fácil que la gente te lea, que no es tan fácil que el libro llegue donde tiene que llegar y que es un recorrido bastante extenuante, por decirlo de esa manera. La verdad es que sí, porque además también, de hecho, me he dado cuenta una vez ya me he introducido en este mundo, que incluso muchos de estos, bueno, de estos, no de manera despectiva, Sí, sino muchos escritores que han decidido autopublicar porque no confían en editoriales o porque le han echado atrás su trabajo, no se lo han valorado o lo que sea, o simplemente por intentar sacar un poquito más de dinero porque las regalías siempre son muy pequeñas. correcto. A veces esa es la motivación, a veces, ¿no? Y a veces Claro. es todo lo que dijiste, forma parte de todo. Pero sí, Exacto. Luego también los veo muchas veces decir, no, los que os lo ha llevado una editorial lo tenéis más fácil. Y yo, no. no, En primer lugar, la mía, en la que yo estoy, en la de Círculo Rojo, no es propiamente editorial tradicional, es de autoedición. correcto. Entonces, tú eres quien pone el dinero igualmente. Así que inversión he tenido que hacer. Y luego la verdad es que sí te promocionan un poquito, pero muy leve. Muy leve. Tienes que tener un nivel de ventas muy elevado si quieres Sí, realmente que te estén promocionando fuerte. Entonces, básicamente acabas haciendo lo mismo que un autopublicado. Acabas yendo a correcto. ferias, tienes todas tus copias en tu casa, intentas darles salida, intentar que llegue un poco a los lectores, porque también yo considero que no es vender por vender. Yo no hago, como quien dice, venta agresiva. Yo no digo, Correcto. venga, aquí tenéis el libro, cómpramelo, compra. No, no, de verdad quiero que esa persona que lo compra lo valore y lo disfrute, porque esa es la intención realmente. Así es. Yo tengo libros aquí en casa que ni he terminado de leer. Y digo, ¿y entonces para qué? Así es. Pues no quiero que mi libro acabe así en una estantería. Yo lo que quiero es que la gente pueda disfrutarlo. Sí, no, muchas veces hablando sobre ese tema, ¿no? Sobre las complejidades de la editorial, te diría que en este periodo, obviamente tenemos muchos conceptos estándar o muchos conceptos que son bien tradicionales con respecto a cómo publicar y cómo se debe de hacer, que es complejo ya per se. Pero con la propulsión de lo que son redes sociales, inteligencia artificial, etcétera, y todos estos cambios que se vienen a pasos agigantados, porque realmente si pones en un arco de tiempo de los últimos 20 años, del 2000 al 2025, 2026, han cambiado muchas cosas. Y la visibilidad, el alcance, la forma de promocionar, la forma de vender, justamente cambia y cambia continuamente. Entonces, cuando hablamos de, obviamente, editoriales con grandes cantidades de recursos, hablamos de una cosa. Cuando hablamos de autores emergentes o editoriales independientes o cualquier tipo de realidad que tenga recursos mucho más limitados, es una realidad también completamente distinta. Entonces, al final, la forma en que capturamos, en que llamamos la atención del lector para dar a veces la oportunidad de leer, está en continuo movimiento, ¿no? Entonces, nosotros siempre de parte de Itamundi, muchas veces cuando trabajamos con alguien, siempre tenemos un periodo de varias entrevistas, de varios encuentros, para tratar de concientizar sobre estas cosas. Un autor emergente tiene una ilusión, o sea, la ilusión de su libro, porque realmente es eso, ¿no? Yo siempre lo he dicho, nadie comienza a escribir con la intención de que no te lea nadie. Mentira. O sea, si tú escribes algo es porque hay algo que necesitas contar y hay algo que quieres que la gente escuche, ¿no? No importa la opinión de la gente al final. No importa si les gusta, si no les gusta, si te lo atacan o no. O sea, pero al final ese es el propósito, ¿no? Contrastar, plasmar tus ideas y tus pensamientos
en papel para que puedan ser apreciados de buena o de mala manera por los demás. Pero en esta complejidad es donde nosotros siempre hacemos una referencia bien corta, ¿no? Hay una diferencia a veces entre escribir por arte, como arte, querer hacer una obra propia, una obra de arte completa en todos sus aspectos, y escribir por un deseo comercial. Si Claro, escribes por un deseo comercial es algo completamente distinto, ¿no? Ya esperas ventas, ya esperas visibilidad, ya esperas un montón de cosas similares y ninguna de las dos son malas. Mm, Cabe no, en mencionar porque realidad no no. se trata de decir esto es bueno o esto es malo y era Ujú. lo que justamente antes tú explicabas también, ¿no? Con las editorías y demás. Es un proceso complejo, es un proceso bien complicado, a veces un poco deshumanizado a mi criterio, porque esa parte humana a veces no le prestamos el valor o la atención adecuada. Entonces, ahí es donde el autor muchas veces va de golpe, teniendo una expectativa o artística o comercial y viendo cómo no logra alcanzar ninguna de las dos, o sea, cual sea que haya decidido, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante largo y bastante complicado. Es complejo, es complejo. Sí. Por eso al final acabamos recurriendo a redes sociales. Yo en Ah, un claro. principio no me había planteado para nada hacer un book trailer, presentación de personajes, mm, la típica publicación con los, ¿cómo los llaman? Con los tropes. Sí, Ese tipo de cositas. Yo decía, yo no pensaba hacer eso. Yo al principio quería que fuera más silencioso. Mi primera intención fue esa. Quería que fuera silencioso y que fuera un misterio hasta que abrieras el libro. Pero luego me di cuenta que o dabas ese contenido o la gente automáticamente pasaba y no te hacía caso. Y decías, es que al final correcto. tienes que acabar haciendo esa promoción, aunque tú querías hacerlo de otra manera más bonita, como quien dice, más sentida, pero te fuerzan un poquito a acabar teniendo que mostrar más cosas de las que querías mostrar. Sí, es como decíamos, ¿no? Es un mundo bastante complicado y obviamente cada quien trata de hacer lo mejor que puede, porque realmente no es fácil también para el lector, si consideramos esto, porque alguien que quiere leer algo nuevo, algo diferente, y Claro. comienzas a buscar, te encuentras con una marea por todos lados que no Sí. sabes por dónde empezar. Entonces, ¿cómo escoges, no? ¿Cómo vas? Entonces ahí es donde entra lo que decías tú, la parte de cómo, de marketing, que es Ujú. eso, marketing, y cómo vender tu obra y cómo hacerlo, que es una parte bien complicada. Obviamente hay profesionales a cargo, es un sector completamente distinto, Claro. y desde el punto de vista del escritor, la parte difícil es esa, que el escritor escribe, punto. O sea, Sí, sí. ese debería de ser el propósito de un escritor, ¿sí? Todo lo demás cae en una rama pasa de una mano profesional a la otra para poder tener el resultado, ¿no? Pero repito, es un mundo bien complicado. Sí. Entonces, nada. Volviendo un poquito a tu libro, ¿no? Ujú. Porque, como habíamos dicho, es un tema de nunca terminar. Sí, sí. Volviendo un poquito a tu libro, ¿no? ¿Hay alguna parte, algún capítulo, alguna página o algún tema de lo que has desarrollado dentro de tu libro que haya llamado especialmente tu atención? O sea, que realmente te haya movido algo por dentro que no esperabas. La verdad es que es curioso porque sí hay unas cuantas escenas que mientras las escribía, bueno, ya de por sí me meto mucho en situación. Soy una persona que, aunque parezca un poco, no sé, aunque parezca un poco de loca o lo que sea, soy una persona que como me ha gustado mucho el tema de la música, el cine, el teatro y esas cosas, muchas veces, muchas de las escenas las he planificado interpretándolas yo misma en mi Ah, casa. Me he perfecto. imaginado que era el personaje y a lo mejor he empezado a gritarme a mí misma, como si fuera el personaje gritando. Entonces, sí es verdad que hay ciertas escenas en las que sí he llegado incluso a llorar cuando las escribía porque las sentía de una manera muy intensa. Ahora, sí es verdad que esas en concreto, por ejemplo, como desvelan trama,
Sí, No puedo decir exactamente cuáles son, pero correcto. sí hay unas cuantas. Y luego otras que considero que he metido, como quien dice, algún que otro mensaje entre líneas, porque una cosa que me gustaría mucho es que la gente analizara en Ujú, profundidad lo que se dice, porque no soy una narradora imparcial, como suele, la narración normalmente suele ser imparcial, en mi caso no. En mi caso la narración va centrada, bueno, más enfocada a la percepción del personaje protagonista. correcto. Entonces puede haber trampas. Puede que la propia narración diga esto es así, pero en realidad no sea tan así, sino que el personaje sí lo ve de esa manera. Entonces lo muestro como una verdad Correcto, absoluta, que no tiene por qué ser. Entonces correcto. esas partes, digamos, el hacer ese juego son las partes que más me gustan. O sea que no estamos hablando de una lectura completamente omnisciente, ¿no? Donde el lector propiamente puede ver el panorama general de absolutamente todo, sino que estamos hablando de una lectura que te sumerge en la mentalidad de sus personajes, ¿no? Y te hace ver las cosas desde ese punto de vista. Sí, al menos lo he intentado. Sí, Ya, el que lo lea es el que juzgará. correcto. Sí, una cosa, cuando estuvimos en Málaga, ¿no? Que conversamos, frase que me llamó mucho la atención de lo que me platicaste cuando estábamos platicando del libro y que estuvimos ahí en persona, fue que me mencionaste que se tocaban muchos temas digamos, de actualidad, con respecto siempre a la identidad, siempre a las diferencias, digamos, sociales o personales que puedan llegar a surgir en tiempos modernos, pero que tu obsesión o tu mirada nunca ha sido tratarlas desde el punto de la victimización o tratarlas como algo distinto, sino que tratarlos con la naturalidad de lo que realmente son este tipo de temas. Entonces, si nos amplías un poquito esta visión, que ya sería un tema un poquito tal vez más social, pero, pero a mí me gustó mucho tu respuesta, ¿no? Porque sí me llamó la atención de la forma en que me lo dijiste y lo comparto contigo. Muchas veces se victimiza demasiado algunos temas que Sí, son muy fuertes, son muy importantes, pero la forma de abordarlos a veces no siempre es la justa. Y eso crea mucha confrontación a veces. ¿Qué sí, opinas? eso está ocurriendo mucho, por ejemplo, con el tema, digamos, vaya, yendo directamente a una de las bases de la novela, que es la identidad, con respecto a la homosexualidad, a ser transexual, lo que es más la orientación sexual y ese tipo de cosas. A día de hoy, por mucho que estamos supuestamente evolucionados, a día de hoy inclusive a diario hay casos en los que les dan palizas a estas pobres personas que lo único que quieren es amar. Ya está. Es que nosotras, que lo resumo en eso. Solo quieren amar y ser ellos mismos y poder expresarlo. Claro, ¿por qué digo que no lo victimizo? Porque es que no es algo que se deba victimizar ni siquiera en la vida real. Eres como eres y lo justo es que te puedas mostrar así. Claro, en el libro esa visión está exagerada, caricaturizada, hasta un punto en el que, claro, ya con extremos, con extremismos, ya le meto más el hecho de que incluso si lo muestras, corre en peligro tu vida. Que quieras que no, en la vida real tampoco Sí, sale. tampoco se aleja correcto. Por eso decía, entonces acabo diciendo, si es que al final el libro, por mucho que lo queramos pintar de distopía, de género cyberpunk, por decirlo de alguna manera, porque está inspirado, no es exactamente el cyberpunk Correcto. clásico, está más inspirado, pero es que tú lo reflejas y dices, pero si es que la sociedad a día de hoy es así, no, no hay diferencia, entonces digo, ¿para qué? Lo muestro como lo tengo que mostrar, pero tampoco digamos, de manera divertida. No voy a marcarme un Anne Rice y hacer Sí, como Luis de Betancourt, el sí, personaje de Luis, que se pasa toda la novela llorando.
y compadeciéndose de su situación. Pues correcto. yo dije, mi personaje no va a ser así, tendrá sus momentos, pero mi personaje no se compadece, tiene que aprender, no está Tiene que crecer. constantemente compadeciéndose. Exacto, tiene que crecer y crece. Bueno, sí, no, porque sí recuerdo que platicamos un poquito sobre esto y me gustó Ujú. bastante tu apreciación, ¿no? Sobre el tema. Cuéntanos, proyectos editoriales futuros, ¿viene una segunda saga de Mestizos o un tema completamente nuevo? Pues ahí eso es curioso, porque yo llamo a mi universo creativo, digámoslo, Ujú. lo llamo las almas fragmentadas. Mi idea es escribir muchos libros, Ok, ojalá pueda escribir muchísimos, pero en general es, digamos eso, están en el mismo universo. Entonces puede ser un personaje que está, hablemos en el mundo real, por ejemplo, un personaje que está en España, otro personaje en Italia. vale. Diferentes historias, pero en algunas cosas pueden conectar. Un filo conector Ujú. invisible de una historia a otra, aunque no tengan tal vez nada que ver una con la otra, ¿no? Exacto. A lo mejor no tienen nada que ver, las puedes leer individualmente, pero siempre va a haber detalles que vas a detectar que va a interconectarlas. En el Ok. caso de Mestizo, sí tengo pensado, sí tengo de hecho planificada la continuación, pero no es el siguiente que estoy escribiendo. Ah, ok. Bueno, entonces sí, me da muchísimo gusto escuchar una cosa, que al menos sé que ya estás trabajando mientras obviamente se está promocionando Mestizo, que espero que realmente tenga la acogida que realmente merece. Me da gusto escuchar que ya está en desarrollo la próxima joya, ¿no? La próxima historia. Está en proceso, está en proceso. Va, El perfecto. primer, digamos, el primer borrador. Sí, ok. Bueno, entonces nada, apenas lo tengas pronto para salir a la luz, obviamente estaremos esperando con brazos abiertos. Ujú. Esperamos que poder compartir y distribuir esta noticia cuando llegue el momento, ¿no? Sí. Eh, en este caso, Miranda, para Ujú. cerrar, pues me gustaría bastante agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad, por compartir un poquito de lo que es esta gran historia que hiciste, Mestizo, que obviamente más que una historia es un pedazo, una ventana o una grieta al alma, ¿no? Por lo que me Sí. cuentas. Porque sí se siente que hay mucho de ti ahí, como debería de ser, realmente una buena obra Sí. de calidad. eh, y eso es lo que diferencia, obviamente, un autor de otro, ¿no? Que es ese universo único que nos caracteriza, poderlo expresar. Entonces, ¿tienes un fragmento que te gustaría compartir en A particular ver, del libro? me ha costado mucho porque Seleccionar. realmente los fragmentos que más me gustan son precisamente los que revelan trama. Entonces, claro, esos no podía escogerlos porque no quiero Correcto. revelar tanto directamente. Sin embargo, hay una parte que me resultó bastante reveladora Ujú. y la verdad es que con mi familia y demás lo estuve hablando y me dijeron que estaba bastante bien. Ok. Dice, es sencillo, pero funciona. Dice, el mensaje está dicho. Y empieza. Es cortito. A ver. Ujú. Digo, la puerta se abrió. Chop apenas tuvo fuerzas para alejarse, pero a Sadek no le importó. Se acercó a él y cogiéndole del brazo, le puso en pie y le acercó a una de las paredes. No supo que había tocado exactamente. Una palanca o quizá algún tipo de interruptor. Pero al instante se abrió lo que parecía una ventana corredera y mostró un reluciente espejo. El hombre lo empujó contra él. Chop podía verse a sí mismo. Su aspecto no era el de antes. Unas manchas negras rodeaban el contorno de sus ojos. Los labios estaban agrietados. Había perdido mucho peso, demasiado. En su rostro y cuerpo se distinguían claramente todos los huesos. No se había dado cuenta antes de su estado. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo había estado sin comer? ¿Y sin poder dormir?
No le parecía ni que hubiese pasado un solo día completo, aunque la pesadez en su cuerpo decía lo contrario. Mírate, dijo Sade. ¿Qué ves? Chop no supo contestar. Ahora mismo solo veía un cuerpo a punto de desfallecer. No comprendía cómo no había ocurrido aún. No lo sabes, ¿verdad? Continuó. Te enseñaré. Solo eres esto, un vulgar mestizo. ¿Ves esos ojos? Esa piel mal hecha. Eso te convierte en menos que nada. Cada palabra atravesaba a Chop como un puñal envenenado. Nadie te va a querer. Nadie te echará de menos. Nadie va a llorar si mueres aquí. No lo sabrán. Desaparecerás como si no hubieras existido nunca. Al niño se le escaparon unas lágrimas, sintiendo dolorosamente que lo que el hombre le decía era totalmente cierto. Eso Realmente es tienes algo hasta que una, era... tienes una hermosa voz para leer también. Gracias. Sí. No, Me pero un gusta fragmento leer. bastante, bastante tocante, ¿no? Bastante tocante. Sí, considero que es simple, pero dice mucho, porque al fin y al cabo ahí ya él mismo se menosprecia, él mismo ve que le da la razón directamente, no lo piensa, no lo duda. Es un poco ese desangelamiento también. Sin duda una muy bonita escena, te deja sin palabras, te deja obviamente queriendo seguir escuchándola, porque ahora tengo mucha curiosidad de ver cómo sigue. Pero Ujú, sí, es un muy bonito fragmento, sin duda refleja mucho todo ese sentimiento, ¿no? Del que estábamos hablando inicialmente. ujú. Y realmente se siente cuando se escribe realmente con lo que uno tiene dentro, ¿no? La verdad es que sí, yo lo sentí bastante así. Sí. Y lo dicho, la verdad es que la historia sí tiene escenas bastante explícitas respecto a violencia sexual y demás. Considero haberlas descrito bien, así que Eh, es intensito, sí. en la descripción del video, siempre y a través de nuestro sitio web también tenemos la sección de autores y más, donde cualquiera que sienta curiosidad o quiera leer o entender un poquito más o descubrir este gran universo narrativo que está creando Miranda en este momento, nosotros tenemos una sección dedicada completamente a ella, obviamente, a lo que es su libro con todos los enlaces oficiales, entrevistas y más, ¿no? Que puedan dar. Es un espacio activo y siempre entra información, entonces todas estas actualizaciones las vamos a ir subiendo en ese espacio para quien quiera explorar un poquito más, puedan tener todo en un solo sitio y a través de los links oficiales, obviamente, puedan descubrir un poquito más sobre esta gran obra, ¿no? Que es Mestizo. De igual, para poder adquirir este libro, están los enlaces tanto en la descripción del video como en la sección de autores de Vitamundi. Y nada, Miranda, espero que realmente tenga un gran éxito. Sé que lo acabas de lanzar ahorita, ¿no? Pero esperemos que vaya creciendo gradualmente y nada, que la gente tenga la oportunidad de realmente leer. Me encantó ese fragmento que nos leíste ahorita y que compartiste, ¿no? Que es muy bueno, la verdad. Eh, Gracias. Sí, nada, por el momento te agradezco mucho el haber abierto un poquito de tu experiencia, de tu lectura y de todo lo que ha significado este proceso para ti, ¿no? Y que obviamente esta misma experiencia pues pueda servirle de inspiración o de conciencia a personas que están en el proceso todavía de escritura y que están buscando los medios, ¿no? Claro, yo les diría que se animen. Aunque al principio pueda haber muchas dudas, es Ujú. un camino muy bonito, porque aunque sea pocas personas que les llegue, nota y te llega al alma, la verdad. Y eso y gracias a vosotros también que habéis tenido una paciencia infinita No, entre mi ingreso y unas cosas y otras. sí. Que de hecho va a ser una historia para otro momento, que la vamos a compartir Ujú. también con el público, Sí, porque para dar esta entrevista realmente la teníamos programada en Málaga directamente, pero obviamente sucedieron muchos contratiempos, muchas cosas que no la hicieron posible, pero sí. nunca es tarde, ¿no?
Ujú. De hecho, te agradecemos haber tenido tú tanta paciencia con nosotros también, y haber apartado un poquito de tu tiempo para estas palabras. Ah, siempre. Sí. Bueno, por los momentos, Miranda, nos despedimos en este momento. Te agradecemos mucho nuevamente por compartir este gran libro con nosotros y nos vemos el próximo año en Málaga, porque seguramente estaremos ahí. Y adelanto que muy seguramente habrán muchas novedades, muchas actualizaciones, ¿no? Bien, Eh, Esperamos realmente ya participar de una forma mucho más activa entre Málaga, abrir oportunidades de participación incluso aquí en Florencia. Y, y nada, eh, una última pregunta antes de cerrar, sí, que se dime. me había escapado, perdón. Traducción en italiano, ¿cuándo? No lo sé, no lo sé. Nada, La no, economía, sí, primero tiene que aumentar la economía. Pues la verdad es que estaría muy bien en italiano y ya pensando a nivel marketing, sí, estaría bien también en inglés. vaya, perfecto. Pero Entonces, nada, todo se andará. Porque con eso, igual ¿mm? traigo alguna sorpresa más adelante de ediciones, Ah, alguna reedición o algo así. perfecto, excelente. Todo Bueno, se andará. entonces esperamos con ansias estas noticias y seguramente el próximo año, créeme, será de grandes movimientos, grandes cosas, esperamos. Y nada, por los momentos nos despedimos. Muchísimas gracias, Miranda. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias.